Muy buenas noches, siendo las 6:30 de la tarde, les damos una cordial bienvenida a nuestra charla de ecos. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Mejía Turizo. Doctor, bienvenido. El doctor es médico oftalmólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, médico subespecializado en retinología de la Universidad Pontificia de Cali, y el doctor labora en este momento y es miembro activo de todo el equipo de retinólogos de la Clínica Oftalmología San Diego. Bienvenido, doctor. El tema del día de hoy, nuevas terapias en degeneración macular. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. Buenas noches a todos. Eh, bueno, entonces vamos a hablar de nuevas terapias en degeneración macular seca. Este es un tema muy actual. Vamos a dar información sobre algunas cosas que todavía realmente no están publicadas y otras que están apenas empezando a publicarse. Vamos a hacer como una introducción en cuanto a qué es la degeneración macular seca. La causa es una de las causas más comunes de pérdida visual irreversible en el mundo y tiene una prevalencia hacia el 2020 de 196 millones de personas afectadas. Y por el envejecimiento de la población, se estima que en el 2040 van a ser más de 288 millones de personas en todo el mundo afectadas. Cuanto a los factores de riesgo más importantes, el primero es la edad. Un tercio de los adultos que tienen degeneración macular es mayor de 75 años. Sin duda hay un componente genético. La predisposición genética viene en mutaciones de los genes que regulan el sistema inmune y el complemento. Mayor índice de masa corporal, hipertensión, dislipidemia, también se ha asociado a un aumento del riesgo de degeneración macular, infección crónica por virus de la hepatitis B, tabaquismo, alcohol, consumo diario importante, dieta rica en grasas saturadas y la radiación ultravioleta en exposición pues mayor a 8 horas al día. Voy a recordar entonces los estadios de la degeneración macular. Hablamos de no degeneración macular, es que el paciente que tiene drusas aisladas, pero son menores a 63 micras y que no tenga cambios pigmentarios. Degeneración macular temprana son drusas medianas mayor a 63 micras, pero menores de 125 micras, sin cambios pigmentarios. Degeneración intermedia es que al menos tiene una drusa grande, o sea, mayor a 125 micras, y o cambios pigmentarios, o sea, si tiene cambios pigmentarios ya entra intermedia inmediatamente. Y de degeneración avanzada hablamos de atrofia geográfica o degeneración macular neovascular. En degeneración avanzada, neovascular o atrofia geográfica, pueden coexistir las dos. Un 29% de los pacientes que tienen atrofia geográfica pueden desarrollar una neovascularización en 2 años y viceversa. Pacientes con atrofia geográfica, pacientes con degeneración neovascular pueden desarrollar atrofia geográfica hasta en un 37% de los pacientes en 2 años. ¿Qué es la atrofia geográfica? Entonces, es la pérdida de todas las capas externas de la retina, de los fotorreceptores, del EPR y la coreocapilaris. Se da en el 30% de los pacientes con degeneración macular seca y se caracteriza por comprometer la visión central de manera irreversible. Se estima más o menos que 5 millones de pacientes en el mundo tienen atrofia geográfica y de estos el 20% de los pacientes tienen ya ceguera legal. ¿Cuáles son las lesiones que pueden predecir que un paciente va a desarrollar atrofia geográfica? Entonces, drusas grandes confluentes. Se estima que en 6.5 años de evolución los pacientes pueden desarrollar algún grado de atrofia. Hiperpigmentación, más o menos en 4 años. Hipopigmentación, más rápido, 2 a 3 años. Y
depósitos cristalinianos se asocian también, como vemos en la imagen, a desarrollo de atrofia geográfica. Es importante en atrofia geográfica el abordaje multimodal. Hacer un diagnóstico con múltiples imágenes. Esto cada vez más tendencia. La foto a color todavía no sirve. Nos sirve para correlacionar el examen físico, determinar si hay hemorragias o no. Sin embargo, tiene pues desventajas como la poco contraste que da o que el paciente tenga medios opacos. La autofluorescencia cada vez toma más fuerza. Las ventajas es que tiene alto contraste. Se ven lesiones hipoautofluorescentes al fondo de ojo que se correlacionan con las áreas de atrofia y áreas de hipofunción. Sin embargo, algunas desventajas es que no se diferencia la fobia, que es hipoautofluorescente. El infrarrojo es el que tenemos disponible en el OCT, ampliamente disponible, es una de las grandes ventajas. Sin embargo, no está siendo usado en los estudios para poder medir la atrofia geográfica. Y por último, el OCT, que las ventajas son mucho mayores a los otros, porque nos permite ver claramente qué tipo de capas están afectadas y si hay atrofia de las capas externas o no. Desventajas que en algunas ocasiones el campo reducido, que dependen en algunas ocasiones de la segmentación del técnico y que todavía no hay un software estandarizado para medir el área de la atrofia. Sin embargo, esto viene pues dentro de poco. La atrofia basada en el OCT se clasificó nuevamente en 2018 y se subdividió en 4 grupos. Hablamos de CIRORA, IRORA, CIORA y ORA. Entonces, CIRORA es que hay una atrofia del EPR y de los fotorreceptores que sea mayor a 250 micras de diámetros. IRORA que tenga compromiso del EPR y los factores y los fotorreceptores, pero no cumpla los criterios del tamaño. CIORA, que haya compromiso de los fotorreceptores más no del EPR. Y IORA, que haya zonas de hipertransmisión, zonas de disrupción de los fotorreceptores, pero no cumplen criterios de CIORA. Entonces, IORA es, no hay hipertransmisión, solo hay disrupción de la capa de fotorreceptores. La presión entonces de la atrofia geográfica, hay varios factores que pueden influir en ella. Es muy variable, más o menos se han estimado que tasas de progresión de 0.8 a 10.2 milímetros al año, con una media de 2.5 milímetros año. Y puede llegar de ser unilateral a bilateral en 7 años en estos pacientes. Y así como progresa el tamaño, va progresando los síntomas y la ceguera central. Entre más se acerca el centro, menos el campo visual va a tener el paciente a nivel central, terminando con pérdida de la visión. ¿Cuáles son los factores de riesgo para progresión? Primero, el tamaño. Entre más grande sea la atrofia geográfica, más rápido va a progresar. Se habla de velocidades de 0.8 milímetros cuadrados en pacientes que tienen atrofias menores de 1.3 milímetros cuadrados. Entre 1.3 y 8.3 tiene una tasa de progresión de 2.1 al año. Y mayores de 8.3 milímetros cuadrados frente a una tasa de progresión grande de 3 milímetros cuadrados al año. Las lesiones multifocales, más riesgo que las unifocales en progresar. La configuración de herradura o en anillo. Lesiones extrafoveales tienen más tendencia a progresión que las foveales. Y el patrón en la autofluorescencia nos va a guiar también en los riesgos de progresión. Si tiene un borde hiperautofluorescente, si tienen patrón en banda o entre más extensión tengan las áreas de atrofia, más grande, más rápido van a progresar.
otros factores de riesgo, entonces que la zona de unión entre la atrofia eh, eh, tenga aplazamiento a nivel del EPR y la membrana de Bruch, que tenga aumento del grosor de la nuclear interna y que tenga elevaciones irregulares del EPR. Signos como las tubulaciones nos indican que va a progresar más rápido. El grosor corrido disminuido, que tengan tracción vitreomacular, los depósitos subretinales drusenoides que antes se llamaban pues las pseudodrusas reticulares. Son factores de riesgo de progresión de degeneración intermedia a atrofia geográfica y que tenga compromiso en el ojo contralateral. ¿Por qué se desarrolla la atrofia geográfica? Entonces, hay diferentes factores. Uno es el ambiente, por ejemplo, la exposición al humo de tabaco, la fotooxidación y el estrés oxidativo actúan sobre el EPR y esto en conjunto con la edad van a hacer que se acumulen a este nivel los depósitos extracelulares que formarían las drusas y la lipofusina, que son depósitos intracelulares. Todo esto va a activar la cascada inflamatoria, entre estas el complemento y el inflamosoma NLRP3, que también por mutaciones genéticas se va a desregular y va a llevar a una atrofia geográfica por la muerte celular de los fotorreceptores. Entonces, la cascada del complemento es algo que veíamos pues cuando estudiamos medicina, pero actualmente es uno de los puntos claves en los cuales van a actuar los medicamentos que vamos a ver ahora. Son 3 vías separadas, o sea, la vía clásica que se activa por el complejo antígeno-anticuerpo, la vía de la lectina que se activa por los microorganismos de los polisacáridos de los microorganismos, y la vía alternativa que se activa por la superficie celular de los microorganismos. Pero también esta vía alternativa también se puede activar espontáneamente y corresponde al 80% de la activación del complemento como tal. Todas estas 3 vías convergen en la activación del factor del complemento 3, que finalmente se va a opsonizar y va a activar el factor 5, llevando pues a la fagocitosis de las células o del microorganismo. Normalmente esto se va a activar, se activa normalmente en todas las células. Es un mecanismo de limpieza pues de las células apoptóticas y va a tener mecanismos de regulación para que siempre se activen con las células apoptóticas, más no con las células buenas vecinas. Y estos mecanismos de regulación de los complementos son el factor I y el factor H, o CFH y CFI, que también van a ser importantes, pues, como en un momento vamos a ver. Se han visto que mutaciones a nivel del gen de estos reguladores va a hacer más riesgo de desarrollar atrofia geográfica. Y otras mutaciones ya de tipo polimorfismo de un solo nucleótido van a aumentar el riesgo. Todo esto va a llevar como un desbalance entre la activación de la cascada del complemento a fagocitosis de células buenas de los fotorreceptores LPR, llevando a la atrofia pues como su fin. Entonces, empecemos a hablar de las terapias. Me voy a centrar en las terapias que están próximas a ser aprobadas por la FDA o ya acaban de ser aprobadas por la FDA y que pues en algún momento vamos a tener disponible más rápido, porque la verdad hay demasiadas terapias en investigación, sobre todo fase 1, fase 2, pero fase 3 pues hay más pocas y más a entrar en esto que es lo que queremos pues como actualizarnos. Los suplementos vitamínicos. Entonces actualmente todavía se recomienda el uso de suplementos vitamínicos en los pacientes con degeneración macular intermedia o atrofia geográfica, pero para evitar que desarrollen neovascularización. Se ha visto que estos suplementos no van a evitar el desarrollo de atrofia geográfica y no van a incidir sobre el desarrollo de la atrofia geográfica, sino evitar que desarrollen neovascularización. No le sirven a todos los pacientes.
se han hecho estudios en los cuales se han hecho el perfil genético de ciertos pacientes que sí se les funciona el multivitamínico y otros que no. Sin embargo, darlo no aumenta el riesgo de complicaciones como se cree en algunos estudios que salieron, pero en realidad en algunos pacientes pueden actuar y en otros no. Y entonces, ¿cuál es el nuevo, pues, el panorama de las nuevas terapias? Tenemos como objetivo las células madre, reducción de residuos tóxicos, modulación del ciclo visual, neuroprotección y supresión de la inflamación, que es lo que se está centrando, pues, y las nuevas terapias vienen centrándose y vamos a hablar de eso. Estas son algunas de las nuevas terapias y sus objetivos. Entonces van a estar centradas en la cascada del complemento. El pegcetacoplan intravítreo es el primer aprobado por la FDA y se aprobó pues este año y es la única terapia este año aprobada. Vienen otras en curso. Se demostró por estudios de fase 3 que un esquema mensual o bimensual disminuyó la progresión o la velocidad de progresión de la atrofia geográfica. Y este es un inhibidor del complemento C3, o sea, que actúa al principio de la cascada. Como vemos, las 3 vías del complemento se unen en C3 y el pegcetacoplan actúa en el C3 y en C3b. El estudio que llevó a la aprobación son dos estudios paralelos, el OX y el DERBY, son estudios fase 3, ensayos clínicos, multicéntricos, randomizados, doble ciegos, controlados con placebo. En total tuvieron alrededor de 600 pacientes cada uno de ellos y la diferencia entre los dos es que en el OX se realizó para medir la función visual la microperimetría, mientras que en el DERBY no se hizo. Este es como el esquema sencillo de cómo se dividieron los pacientes. Total fueron 1.258 pacientes de más de 232 sitios. Se randomizaron 2-2-1-1, dividiéndolo en dosis mensual, dosis bimensual, placebo mensual o placebo bimensual. Se estudiaron los objetivos a 12 meses y luego a 24 meses. Y los principales objetivos eran mejor agudeza visual corregida, velocidad de lectura, índices de calidad de vida, velocidad de independencia en la lectura, microperimetría solo el LOX y tasa de crecimiento. Estos dos estudios se van a juntar y van a medirse luego sus desenlaces en el estudio GAIN, que es un estudio que va en curso por ahora. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Y esto hay que tenerlo en cuenta si en algún momento llegamos a tener estos medicamentos acá en Colombia disponibles. Eran pacientes mayores de 60 años, agudeza visual mejor corregida, mejor de 20-320. La lesión de la atrofia geográfica, el tamaño era mayor o igual a 2.5 milímetros cuadrados hasta 17.5 milímetros cuadrados, o sea, de 1 a 7 diámetros de disco. Podían tener o no compromiso subfoveal. Y si eran multifocales, deben tener una lesión igual o mayor a 1.25 milímetros cuadrados. Debían tener hiperautofluorescencia perilesional, esto para indicar que es una lesión que tiende a crecer por los factores de riesgo que habíamos dicho anteriormente, y los del estudio OX que fueran pues, mentalmente aptos para realizar una microperimetría. Criterios de exclusión, entonces no podían tener otra enfermedad diferente a degeneración que cause atrofia, Stargardt o alguna otra distrofia. No podían tener neovascularización en el ojo a tratar. Sin embargo, no excluyeron pacientes que sí tenían neovascularización en el ojo contralateral. No pueden ser embarazadas, no miopes más de 6 dioptrías o longitud de axiales mayores de 26
no podían tener otras enfermedades que puedan disminuir la agudeza visual, como glaucoma, uveitis, membrana epiretiniana, y no podían tener cirugías intraoculares menores a 3 meses. Esto es como la comparación en la característica poblacional de los pacientes. Los dividieron muy equitativamente en los 3 grupos de mensual, bimensual y placebo. Y cabe mencionar que habían gran porcentaje que tenían compromiso a nivel foveal. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Hubo una reducción en la tasa de crecimiento de atrofia geográfica a los 24 meses. En el estudio OAKS, esta tendencia a la disminución se demostró desde el año del estudio, al mes 12, mientras que en el estudio de Derby no se mostró una diferencia estadísticamente al año de seguimiento, pero sí se mostró a los 2 años, una diferencia estadísticamente significativa. Y la diferencia entre usar el pegcetacoplan mensual versus bimensual no fue estadísticamente significativa, o sea, se podría usar bimensual con los mismos resultados. Esto es un análisis estadístico para comparar el efecto a los 2 años y se vio que el uso de pegcetacoplan mensual o bimensual se aumentaba en el tiempo a medida que más se usaba. O sea, puede que en 3 años que ya salga el estudio Gale nos muestre que esa diferencia en la tasa de crecimiento sea aún mayor. En cuanto a reducción de la tasa de crecimiento de la atrofia geográfica por lesión, entonces compararon a aquellos pacientes que no tenían compromiso foveal versus los pacientes que tenían compromiso foveal y vieron que la disminución de la tasa de crecimiento era menor en los pacientes que no tenían compromiso de la fovea. Esto porque en estos pacientes crece más rápido. En cuanto a la agudeza visual, a los 24 meses no se encontró una diferencia estadísticamente significativa de la agudeza visual mejor corregida, ni en microperimetría en el estudio OAKS. Sin embargo, pues estudios post-hoc, que esto es lo que ya se está publicando y haciendo más, estudios post-hoc de estos 2 estudios, sí muestran que puede haber una disminución en el número de escotomas y una disminución del empeoramiento de la sensibilidad en la microperimetría de los pacientes que fueron tratados. Sin embargo, ¿qué es un estudio post-hoc? Es que analizan resultados secundarios para los cuales no fueron diseñado el estudio originalmente, pero pueden sacar algunas conclusiones que después hay que corroborar pues con un estudio nuevo. Entonces, también en estudios post-hoc usando Deep Learning, se ha visto que en estos pacientes hay disminución de la pérdida de fotorreceptores y el EPR en los pacientes que fueron tratados con pegcetacoplan. Aquí vemos los resultados en los pacientes tratados, una reducción del 75 y del 47% en la pérdida de fotorreceptores y en la pérdida del EPR una reducción del 20% y del 15%, dependiendo si era mensual o bimensual en los pacientes tratados, con P estadísticamente significativa. Esto es al mes 12 del Derby y el anterior era el OAKS. Y los dos mostraban pues resultados similares. Esto pues recientemente esta semana en el ARVO salieron pues a hablar más de análisis post-hoc y mostraron que pacientes que eran tratados con pegcetacoplan pueden tener una mejoría en la función visual y en la calidad de vida versus pacientes tratados con placebo, esto en análisis post-hoc a 24 meses.
y que se podría preservar la agudeza visual, más no mejorar. ¿Qué efectos adversos fueron reportados en estos estudios? Y esto sí que es importante, pues, debido a las nuevas moléculas que pueden presentar efectos adversos. Endospermitis, una tasa pues, de 0.034, normal, comparado pues, con la literatura. Inflamación intraocular fue un poco mayor en los pacientes que se usó mensual. Sin embargo, la mayoría fueron leves y no se reportó ningún caso de vasculitis oclusiva o retinitis. E incluso pues, los pacientes que tuvieron algún grado de inflamación continuaron en el estudio. El desarrollo de neovascularización, y esto sí es algo que hay que resaltar. 12% de los pacientes que venían con tratamiento mensual con pegcetacoplan desarrollaron neovascularización. 6.7% pacientes que venían en tratamiento bimensual versus 3.1% que venían con placebo. Y esto fue visto, esa tendencia a desarrollar neovasos, fue visto desde el estudio fase 2 que se llama el FILI, que fue el que se hizo antes de estos dos estudios. Entonces puede haber una tendencia a tener neovascularización, sin embargo, los autores pueden explicarla en cuanto a que no se filtró aquellos pacientes que tenían neovascularización en el ojo contralateral y puede ser algo a tener en cuenta para estudios posteriores. Saber si es realmente que el paciente lo iba a desarrollar porque sí o es por el medicamento. Para concluir entonces del pegcetacoplan, entonces es el único aprobado hasta el momento por la FDA, disminuye la progresión de atrofia geográfica, más efecto en los pacientes que no tienen compromiso de la fobia, pendiente continuación de los estudios en 3 años de seguimiento, que va a ser el GATE, y probablemente esta tasa de disminución de la progresión sea mayor, porque se ha visto una tendencia que a mayor tiempo de uso, pues mayor es su efecto. No tuvo mejoría en desenlaces secundarios, pues, como la agudeza visual mejor corregida, en velocidad de lectura, el índice de independencia de lectura, y microperimetría, eso está interrogado. Estudios post-hoc que están haciendo pueden inducir que puede mejorar algo la microperimetría, pero la verdad no se mostró con estos estudios que hubiera una diferencia. Vamos al segundo inhibidor del complemento, el Cimura. Es conocido en la clínica por el estudio pues, del grupo de investigación de la doctora Lopera, el doctor Mejía. Yo también hago parte de este estudio. Y es el Cimura, la sincaptagol. Es un inhibidor de C5, o sea, actúa más abajo en la cadena del complemento. Y los estudios fase 3 se llama el GADER1 y GADER2. Y vamos a describir un poco de estos estudios. Entonces, los criterios de inclusión, todos eran pacientes mayores o iguales a 50 años, la agudeza visual mejor corregida entre 20/25 y 20/320, que tuvieran degeneración macular con atrofia geográfica secundaria, sin compromiso foveal, pero que estuviera entre las 1500 micras alrededor del centro foveal. Aquí se diferencia un poco el estudio del pegcetacoplan. El área de la atrofia también era de 1 a 7 diámetros de disco y los multifocales también de 0.5 diámetros de disco. Criterios de exclusión, entonces que no tuvieran otras enfermedades que explican la atrofia, que tuvieran algún tipo de tratamiento previo para edema neovascular en algún ojo. Aquí excluyeron los que tenían neovascularización en el ojo contralateral. Podemos silenciar a las demás personas, por favor. Disculpen, por favor, revisan sus micrófonos y los dejamos en silencio. Muchísimas gracias. Y entonces estos pacientes que no tuvieron edema neovascular en algún ojo y que no tuvieran otras enfermedades pues, que puedan afectar la visión. Entonces, el GADER1
es un estudio de 286 pacientes, fue el fase 2, es prospectivo, randomizado, doble ciego. Quería saber qué dosis era la efectiva en atrofia geográfica. Entonces compararon 4 grupos en la primera parte, 1 miligramo, 2 miligramos, 4 miligramos versus placebo, y luego 2 miligramos, 4 miligramos versus placebo. La parte 1 fue el primer año, la parte 2 fue el segundo año. En la parte 1 vieron que de 1 miligramo no servía, no había diferencias, entonces por eso lo sacaron al año. Y en la parte 2 y el segundo año, sí definieron si era 2 miligramos o 4 miligramos. Los de 4 miligramos se ganaban 2 inyecciones de 2 miligramos cada una. Y después vieron pues que el efecto de 2 miligramos y 4 miligramos era igual. ¿Qué resultados se obtuvieron? Había una disminución de la tasa de crecimiento de atrofia geográfica, pero no había cambios en la agudeza visual mejor corregida ni en la agudeza visual baja iluminación a 12 meses. El GADER2 ya es el fase 3, entonces estos pacientes ya eran 448 pacientes y ya solo se iba a usar el de Simura de 2 miligramos. Lo comparaban versus placebo, el primer año dosis mensual y el segundo año se randomizaba a dosis mensual o dosis bimensual. Y se obtuvo una disminución de la tasa de crecimiento media de atrofia geográfica entre 25 y 32%, con una tendencia a mejora de agudeza visual, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Esta es la comparación entre el GADER1 y el GADER2 con la dosis de 2 miligramos, obteniendo pues un promedio de disminución de la progresión de la atrofia geográfica en los dos grupos. La progresión de drusen a irora o cirrora. Se vio que los pacientes tratados con Simura en un análisis post-hoc podrían tener una disminución de la progresión de los drusen a irora o a cirrora, más o menos de un 20%. En ARVO también esta semana pues publicaron que algunos estudios post-hoc, no está publicado todavía en revistas, y hay una tendencia a disminución de los pacientes que usaron Simura, una disminución del 56% de riesgo de pérdida visual persistente versus el placebo. Esto es un porcentaje mayor a lo que estaba reportado inicialmente, pero es como una manera de interpretarlo, o sea, disminuye la tasa de progresión en un 27%, pero la disminución del riesgo de pérdida de agudeza visual puede ser del 56%. Es como una manera diferente de decir las cosas y eso es algo pues como más alentador. En cuanto a efectos adversos, también hubo efectos adversos graves, no hubo endoftalmitis, no hubo pues, inflamación intraocular importante, ni neuropatía óptica isquémica, pero sí hubo casos de neovascularización. Comparado en el GADER1, el uso de Simura 9% versus 2.7%, y en el GADER2 6.7% versus 4.1%. Entonces también puede tener algo de tendencia a formar neovasos en estos pacientes. Y eso que acá sí se excluyeron pacientes que tenían neovascularización en el ojo contralateral. Para concluir entonces, el Simura o la Syncaptat Pegol disminuye la tasa de progresión de la atrofia geográfica, mayor efecto en estadios tempranos de la enfermedad, no cambia la agudeza visual mejor corregida, previene el riesgo de perderla, ni cambia la agudeza visual en baja iluminación. Buen perfil de seguridad, también puede tener tendencia a formar neovasos, hay que verlo en el tiempo, y se estima que más o menos en agosto va a ser aprobado por la FDA. Hablando de otra terapia pues, que está disponible en nuestro medio, incluso acá en Medellín hay un equipo
voy a hablar de la fotobiomodulación. Este es el equipo se llama el Balea, es de la compañía Lumitera, y lo que hace es estimular mediante rayos de luz en diferentes longitudes de onda las células para hacer una mejoría de la función mitocondrial y prevenir como el daño celular. En cuanto a la fotobiomodulación, la verdad ya lleva tiempo. Hay estudios muy pequeños, la evidencia es muy pequeña, pero cada vez salen estudios mejor diseñados. El primer estudio fue el ICEID 1, que se publicó en 2020, fue en Canadá, fueron 46 ojos. El esquema de tratamiento que se usa con el Balea es 3 sesiones por semana por un mes. En este caso lo hicieron el mes 1 y luego repitieron el mes 6. Y evaluaban pues si había mejoría o no de la agudeza visual. ¿Qué se vio? Que había tendencia a mejoría visual después del procedimiento, pero se disminuía en el tiempo. Y también los pacientes fueron evaluados para la sensibilidad al contraste, mostrando que podría haber una mejoría de la sensibilidad al contraste. Se continuó luego el ICED 2, este sí fue multicéntrico, se publicó en 2023, pues se desarrolló en 2020 y fueron 53 ojos. Este estudio prácticamente lo destrozó la pandemia, porque los pacientes no pudieron hacer un esquema adecuado de tratamiento. Fue muy variable, no se pudieron llegar pues a conclusiones estadísticamente buenas, pero sí hubo tendencia que algunos pacientes podrían mejorar la agudeza visual en los respondedores, pero no fue estadísticamente pues, significativo. Este estudio casi que le echó la basura a la pandemia. Y el ICEID 3 es el que ya se está hablando más porque es el estudio más reciente y por el que probablemente la FDA lo apruebe como device pues, en este año. Y es un estudio multicéntrico que se hizo en Estados Unidos. Fueron 100 pacientes, o sea, comparado con la prevalencia y la cantidad de pacientes que hay de degeneración macular seca, 100 pacientes es muy poco, pero por ser estudios también, pues que tienen que ser también diseñados, pues se empieza con pocos pacientes y después se va aumentando. Fue entonces este estudio controlado con placebo. Las sesiones que se hicieron fueron 9 sesiones por 3 a 4 semanas y disminuyeron el plazo. Ya lo hacían cada 4 meses por 2 años. Los pacientes que incluyeron fueron estadios de atrofia geográfica que no tuvieran compromiso central, que estuvieran a más de 1 milímetro alrededor de la fobia, y con agudezas visuales entre 20-30 y 20-100. Dividieron los pacientes entre respondedores y no respondedores, que vieron que el 58% de los pacientes podrían ser respondedores, con una mejoría de la agudeza visual mejor corregida de 5 letras al mes 13, 21 y 24, que era estadísticamente significativa versus placebo. O sea, una línea de visión podría mejorar estos pacientes. En cuanto a la tasa de progresión a atrofia geográfica, se vio que los pacientes tratados tenían menos progresión versus el placebo, con una diferencia estadísticamente significativa. Para concluir entonces con el Balea, pienso que falta evidencia, pero la tendencia de la evidencia es a que algo sirve y es un procedimiento que no tiene efectos adversos importantes, de fácil acceso, que se podría pues tener en cuenta y poco mórbido para los pacientes, excepto porque tiene que ser muy repetido. ¿Qué otras terapias se vienen? Esto la verdad se viene de todo, hay muchas terapias,
están estudiando agentes neuroprotectores, brimonidina intravítrea, en implante, terapia génica para mí creo que es el futuro. La terapia génica con este medicamento GT005 que aumenta la producción del factor del complemento I, que es el regulador del complemento, ya está en fase 2 y se inyectaría de manera pues subretiniana. Y ahí pues la verdad se podría obtener un tratamiento más duradero de la enfermedad. Y también hay otras terapias génicas con A, B2 que están en estudio. Células madres están en fase 1 todavía para ver células madres que se puedan poner a regenerar el EPR y los fotorreceptores, ojalá. Y esto es como un resumencito de lo que hay de todos los estudios. Para concluir entonces, las terapias que se vienen, esto es un futuro ya cercano. Probablemente en Estados Unidos pues pues ya la están utilizando, el pegcetacoplan y el Simura este año, pero hay que preguntarse algunas cosas. Bueno, hay un beneficio realmente tangible para el paciente, esta disminución de la tasa de progresión. Realmente el paciente, ¿cómo va a afrontarlo? Tener que inyectarse mensual o inmensual, hasta cuándo se va a tratar el paciente de por vida, costo-beneficio, o sea, si nos beneficia que haya que tratar al paciente tanto por agudezas visuales, en algunos casos que van a seguir empeorando. Y yo creo que la terapia génica definitivamente tiene un futuro prometedor. Muchas gracias. Pero pregunto. Hay ¿Hay probabilidades. probabilidades de pegcetacoplan en Colombia en cuánto tiempo? La verdad no te sé decir. Pues eso va a depender del laboratorio en cuanto a su interés de aprobarlo pues por el INVIMA, el laboratorio de Apellis. Ellos acá, por ejemplo, sí se ha tenido más contacto con Simura, que es de otro laboratorio. Con el de pegcetacoplan no tanto, pero si en algún momento pues se animan a probarlo por el INVIMA, pues ojalá tengamos la oportunidad. Hay porcentaje de satisfacción, el doctor Byron, porcentaje de satisfacción de los pacientes con resultado de tratamiento. Si miden calidad de vida, o sea, hacen cuestionarios de calidad de vida y no, en pegcetacoplan no se encontró como tal diferencias estadísticamente significativas en este punto. Con el Valeda también han medido porcentaje de satisfacción y sí se ha visto una diferencia significativa, pero es muy pequeño los estudios. Con los estudios pues, grandes, con el de pegcetacoplan, Simura, el de pegcetacoplan sí tenía en cuenta esto particularmente y no se vio pues, diferencias estadísticamente significativas con respecto al placebo. Si existiera ya el pegcetacoplan 3 hallazgos de indicación de tratamiento, yo creo que ahí nos tendríamos que regir por los pacientes que fueron estudiados. Entonces, atrofias geográficas de 1 a 7 diámetros de disco, idealmente que no tengan compromiso foveal, que tengan en la autofluorescencia el borde de hiperautofluorescencia que nos indique más riesgo de progresión, lesiones multifocales que tengan el área pues adecuada y las visiones mejores de 20/320. Esas serían como las indicaciones actualmente que uno puede decir que ya está aprobado el pegcetacoplan. Y yo añadiría, pues saliendo de un poco, ya teniendo las conclusiones del estudio, que no tengan neovascularización en el otro ojo por el riesgo potencial de una neovascularización en el ojo tratado. Entonces, pacientes que no tengan neovascularización en el otro ojo también sería pues ideal. Doctor Juan Carlos Mejía, muchísimas gracias por esta Listo, excelente doctora. charla.
No hay sino felicitaciones por acá, por el chat. Muchísimas gracias a todos por haber participado de este evento académico. Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por la invitación.